Buen día, tenga todos ustedes, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Le damos gracias a Dios pues por esta nueva oportunidad que nos da de compartir la palabra de Dios, que seguro estamos pues que va a ser de gran bendición. Hoy vamos a tocar un tema que es muy importante, que tiene que ver con nuestra cotidianidad, que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Y a veces hablamos de muchos temas que son importantes, pero nos olvidamos de ciertos temas, de ciertas áreas que son fundamentales para el éxito que nosotros podamos tener como seres humanos en medio de una sociedad que se relaciona todos los días, en cualquier grupo, en cualquier lugar, en cualquier momento. Nos relacionamos pues con nuestra familia. Debemos de saber relacionarnos con nuestros hijos, con la pareja, con nuestros compañeros de trabajo o de estudio, con nuestros vecinos, en la universidad, en la parada del autobús, en fin, donde estemos. Entonces hoy vamos a ver pues el tema de resolviendo los conflictos. ¿Qué es un pleito o un conflicto? Es un enfrentamiento verbal, es una disputa entre dos personas por diferencias de opiniones o por diferencias de intereses. Tener diferencias en punto de vista es válido, porque no todos tienen que andar de acuerdo. Es importante también y es esencial haber una diferencia de opiniones, pero siempre y cuando pues nosotros sepamos manejar esa diferencia, pues esas diferencias nos van a servir para evaluar cuál de las dos es la más acertada. Entonces, pero no podemos dejar de ponernos de acuerdo, porque cuando no llegamos a un consenso, cuando no nos ponemos de acuerdo, es allí cuando nace entonces un conflicto. Ya un conflicto va más allá de lo normal. Veamos qué nos dice la palabra aquí en el libro de Santiago 4:1. La palabra de Dios dice de esta manera: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Entonces, de manera pues que aquí la palabra es muy clara. Aquí podemos partir desde un principio fundamental, que es que todo conflicto nace dentro de nosotros mismos. O sea, el conflicto no es un factor externo. El conflicto es un elemento, es una emoción, una predisposición que está dentro de cada uno de nosotros, que simplemente sale a flote cuando por algunas diferencias de ideas o de opiniones pues no llegan a un consenso, y es cuando cada quien se resiste a aceptar tal vez la mejor idea, la mejor opinión del otro. Y cuando ya entran en estos malos deseos de imponer siempre lo que yo pienso, de imponer siempre lo que yo creo, entonces ya las personas entran en un conflicto que a veces se convierte en un conflicto personal. Todos vivimos conflictos, por supuesto, y es algo que forma parte de nuestra existencia. Conflictos de repente en nuestra casa, hasta por pintar la casa. Hay parejas que no se ponen de acuerdo y entran en un conflicto, porque de repente la esposa quiere de un color, pero el esposo quiere otro. Entonces, si no toman en cuenta algunos elementos importantes para llegar a un consenso, cada quien va a querer imponer, y terminan entonces diciendo de repente el esposo: bueno, aquí se pinta el color que yo quiero, que yo digo, porque yo soy el que la compro. Y así comienza entonces ya a sacar otros elementos que nada tienen que ver con la diferencia de ideas. Entonces, vemos también que en la palabra, por supuesto, quedaron registrados muchísimos conflictos. Aquí en el libro de Lucas 12, fíjese lo que sucedió en este conflicto. Dice la palabra de Dios en el 12, versículo 13: uno de entre
entre la multitud le pidió al Señor Jesús, diciéndole: dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Aquí Jesús, pues sencillamente le estaban presentando una situación carnal que tenía que ver con un bien material, con riqueza. Y entonces le llevaron la propuesta al Señor Jesús para que Él ayudase a resolver una herencia entre los hermanos. Por eso Jesús, con lo que Él le responde y le dice que Él no ha sido puesto como juez o como árbitro para este tipo de conflicto. Quiere decir que el Señor nos estaba diciendo que nosotros debemos de aprender, tenemos que tener una disposición, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder llegar a un consenso, a un acuerdo, para que X diferencia pues pueda llegar a un feliz término. Muy bien, en Gálatas pues ya sabemos que dice la palabra del Señor que todas nuestros conflictos y todo lo que nosotros podemos manifestar en un determinado momento pues nace del corazón. Y en Gálatas 5, en el versículo 16 y 17, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario al de la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu Santo, no estarán ya bajo la ley. Quiere decir que cuando el Señor nos dice aquí en su palabra que dejemos que nos guíe más bien el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo de Dios va a traer en nuestra naturaleza, nos va a llenar de valores, de bondad, de paciencia, de amor, donde todo lo puede, donde todo lo soporta, de tolerancia, en fin, unas herramientas emocionales, psicológicas que nos van a permitir, más allá de nuestras capacidades humanas, de poder controlar y de poder evitar que una simple diferencia de opiniones o de ideas terminen como un conflicto personal y a veces se pierde hasta la amistad. Muchos familiares tienen tanto rencor, tienen tanto odio, porque sencillamente un día, en un momento, en una circunstancia, nació una diferencia de ideas o de opiniones y al no ponerse de acuerdo terminó en un conflicto a tal magnitud, a tal profundidad, que se convirtió en una raíz de amargura. Y eso es precisamente lo que Dios quiere evitar a tu vida, lo que Dios quiere evitar. Porque si somos guiados por su Espíritu Santo, pues siempre el Espíritu Santo como consolador nos va a guiar a toda verdad y nos va a revelar cuál es la mejor decisión, cuál es la mejor actitud que yo debo de tener o de expresar o de manifestar ante una diferencia de ideas o de opiniones. A veces tenemos que nosotros ceder, a veces nosotros tenemos que aceptar alguna sugerencia, aunque no sea la más correcta o la que no nos guste mucho, pero para evitar conflictos. Esto solamente podemos llegar a este nivel cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque recuerden que humanamente nuestra naturaleza se inclina a lo malo, a lo contrario, y entonces estamos llenos normalmente a conflictos, a peleas, a pleitos. Por eso les leía en el libro de Santiago cuando dice: ¿de dónde comienzan o de dónde nacen los pleitos y las contiendas entre ustedes? En sus propios corazones. Entonces, cuando tenemos un corazón pues lleno de rencores, llenos
de malas actitudes, llenos de egoísmo, cuando estamos con un corazón no transformado a las cosas que le agradan a Dios, entonces lo más seguro, lo más preciso que puede suceder son los conflictos por cualquier cosa. Hay muchas personas que por cualquier cosa o pareja entran en un conflicto constante y cotidiano. Esto no es muy buena señal, mis hermanos, porque allí donde hay contienda, donde hay conflictos, allí no puede permanecer, no se puede manifestar la presencia de Dios. Dios no es un Dios de conflictos, Dios no es un Dios de divisiones, ni de contiendas, ni de odios, ni de pleitos. Dios es un Dios de amor. Por eso de allí radica su obra redentora cuando dice en el libro de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, todo inicio en Dios comienza en el amor, en ese amor verdadero que todo lo puede, como lo dice Corintios, el verdadero amor todo lo soporta, el verdadero amor todo lo espera, el verdadero amor todo lo sufre. Entonces necesitamos pues que nuestro corazón sea transformado por el Espíritu Santo de Dios para que nosotros tengamos una actitud y una posición más allá de la tolerancia humana, porque de verdad que nosotros somos muy limitados en cuanto a la tolerancia. Para conocer cómo es la relación de una persona con Dios, observe cómo se relaciona con los demás. Porque esto es importante, mis hermanos. Si yo tengo una relación profunda y constante, continua con mi Creador, con mi Padre Celestial, pues yo voy a ser lleno, yo voy a ser inundado por esa tolerancia, por esa paciencia, por esa misericordia, por esa bondad que radica en Dios. Y eso, por supuesto, que yo lo debo de reflejar en las relaciones interpersonales con los que me rodean, con mis hermanos en la fe, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, en fin, donde yo esté. Tiene que brotar en mí esos frutos del Espíritu. Entonces, si nosotros vemos que hay creyentes que tienen un mal carácter, que son impulsivos, creyentes que no son tolerantes, creyentes que tienen poca paciencia, entonces eso deja mucho que pensar en su relación con Dios. Por eso, en este libro de Gálatas dice que nosotros debemos de tener una continua relación con nuestro Padre para que ese Espíritu de Dios sea el que doblegue nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros egoísmos, nuestras impaciencias, nuestra impulsividad, nuestro mal carácter. Y recordemos pues el proceso que vivió uno de los discípulos más importantes, como lo fue Pedro. Pedro era impulsivo. Pedro le decía al Señor, no, yo iré contigo, yo moriré por ti. Y cuando le fueron a buscar los soldados, él sacó la espada y que esto no te acontezca. En fin, y resulta que él fue el primero en negarlo. Porque Pedro estaba basado su amor en la emoción. Y necesitamos reflejar el amor del prójimo, el amor hacia Dios, el amor hacia las cosas, no en nuestras emociones humanas, en nuestros sentimientos humanos, no, sino que ese amor, sus bases fundamentales sean en el Espíritu Santo, que todo lo podrá, que todo lo soportará, que todo lo tolerará. Entonces necesitamos pues estar llenos de ese Espíritu Santo para reflejarlo en nuestras relaciones cotidianas, en nuestras relaciones interpersonales con los demás. Espiritualidad, hablar de espiritualidad tiene que ver con la capacidad de coordinar un ambiente de armonía, de crear, de estimular un ambiente de paz con aquellas personas que nos rodean.
Ustedes no han visto que hay personas que cuando llegan a un grupo, que estén reunidos, a una reunión, inmediatamente se transforma un ambiente de discusiones, de divisiones, de pleitos, de contiendas. Bueno, esas son personas pues, que necesitan ser transformados por el Espíritu Santo de Dios. Pero también hay personas que cuando llegan a una reunión, a un grupo de personas que están reunidas hablando, ese ambiente de repente cuando está bastante tenso con la presencia de una persona llena del Espíritu Santo, se siente la paz y va a ser una persona que va a trabajar en función de que el grupo resuelva los conflictos, de apaciguar las relaciones, las circunstancias. Y hablando de conflictos, pues ellos también mirándolo de un enfoque positivo, los conflictos son necesarios para el crecimiento, para la madurez de todo ser humano y en especial de todo creyente. De lo contrario, pues saldremos reprobados. Algunos dicen, no volví más porque fulano me ofendió. Otros en la iglesia dicen, no voy más a esa iglesia porque el pastor no me saludó. Entonces, allí están reflejando una dificultad de tolerancia. Son personas que en su carácter y en su conducta reflejan poca capacidad de resistencia, de entendimiento, de tolerancia. Entonces, por cualquier cosa, entran en un autoconflicto emocional y sus reacciones es sencillamente abandonar el lugar donde Dios los ha puesto. O sencillamente les dejan de hablarle a alguien sin ninguna razón apropiada como para romper una relación de amistad. Sencillamente porque no lo miró, porque X cosa. Entonces no debemos de dejar de tomar decisiones por unas actitudes inmaduras. Necesitamos pues nosotros madurar para poder ser tolerantes. La palabra de Dios dice, la honra del hombre es pasar por alto grandes ofensas. Esto lo dice en Proverbios. Se necesitan los conflictos para saber lo que tienes en tu corazón, porque de lo contrario, pues no saldrá a flote nuestras condiciones. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros seamos tolerantes, que nosotros seamos apacigues, que nosotros seamos bondadosos. Pero todas estas características, todas estas cualidades, nosotros las podremos lograr en la relación con nuestro Padre Celestial, con la oración, con la llenura del Espíritu Santo, lograremos tener el carácter que Cristo desea que tú y yo tengamos. Dios no resolverá tu conflicto ni el mío. Él dice, ¿quién me ha puesto por juez? Ve tú y resuélvelo. Eso fue lo que él quiso decir a ese hombre que llegó planteándole un conflicto por un bien material, por riquezas que se van a quedar aquí. Ahora el Señor nos da la capacidad, te da a ti la capacidad para que puedas resolver tus conflictos que tengas. Piensa ahora cuál es el conflicto que tienes con tu pareja, con tus hijos o con una hija. Trata primero de llevarlo a la presencia del Señor para que te dé la capacidad, para que te dé la tolerancia, para que te llenes de paciencia y de esa manera puedas entonces resolver y romper con ese conflicto que día a día se va agudizando más, va profundizando más, va tomando más raíces y se puede convertir en una raíz de amargura. Recordemos para terminar lo que dice el versículo bíblico, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no sea que después se convierta en una raíz de amargura. Quiere decir, los conflictos van a formar parte de nuestra vida, parte de nuestra cotidianidad, pero no permitamos que una diferencia de ideas o de opiniones se transforme esto en una raíz de amargura. Resolvamos pues los conflictos a diario, en la manera como se va presentando, vayamos resolviéndolo y así evitaremos traumas en un mañana. Que el Señor les bendiga,
Que el Señor les guarde y será hasta una próxima oportunidad.